corresponde llevar la palabra, quiero orar, una palabra que el Señor me dio que se llama del autoexamen al respaldo divino. Y quiero darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, quiero darte gloria, quiero darte honra. Quiero bendecir tu nombre, Señor, y exaltarte por lo bueno y lo maravilloso. Gracias por este día tan maravilloso, el poder estar en tu casa. Gracias por cada persona que está en este lugar que tú has traído. Prepara nuestros corazones, Señor. Quita todo estorbo que puede impedir lo que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Y cuando preparaba o leía el libro de Ageo, nos vamos a ir al libro de Ageo, veía que qué poderosa es la palabra, que en cada versículo o en cada pasaje que usted pueda leer puede conseguir tantos principios y tantas verdades para nuestro diario vivir. Y se cuenta la historia de un hombre que en su vida diaria comenzó a pensar y comenzó a reflexionar: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Pero en ese momento que él comenzó a, digamos, autoevaluarse, descubrió que había cometido algunos errores en su vida y que de alguna forma esos errores habían afectado las metas que él se había trazado. Pero lo bonito de esto es que él no solamente se quedó con esa reflexión, sino que, como dicen coloquialmente, tomó cartas en el asunto y decidió cambiar de dirección. Y sabe algo, que cuando nosotros nos interiorizamos y nos autoevaluamos y vemos los errores que hemos cometido y dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, vamos a caminar diferente. Porque Dios ama al de corazón sincero. Dios ama al que es sincero en todas las áreas de su vida. Dios no puede amar al que tiene una vida doble o al que tiene una vida que no tiene simula una perfección. Dios quiere que seamos transparentes. Ahora, no es que Dios nos deja de amar, porque digamos algo coloquial, Dios es amor, Dios ama al pecador, Dios nos ama a todos, porque todos somos pecadores. Lo único es que somos pecadores arrepentidos, pero Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, en todo largo caminar de nuestras vidas, creyentes y no creyentes, tenemos que autoexaminarnos para poder recibir el respaldo divino de Dios. Entonces, vaya conmigo a la Biblia, ahí en el libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 5, y luego vamos a saltar al versículo 13, pero lo vamos a leer por la PDT, que es palabra de Dios para todos. Amén. La PDT, palabra de Dios para todos. Del autoexamen al respaldo divino. Me lo pusiste por la Reina Valera. Lo voy a leer por PDT, por esta versión. Dice así, el versículo 1 al 5 dice: ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. O sea, este versículo nos lleva a autorreflexionar, a autoexaminar. Nos dice, piensen bien lo que están haciendo. Luego el versículo 13 nos da una palabra de esperanza, una palabra de respaldo divino, como dice este título. Dice, entonces Ageo, que era el profeta, el mensajero del Señor, dirigido por Dios, le dijo al pueblo, el Señor dice, estoy con ustedes. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos lo creen? El Señor está contigo desde que te levantas hasta que te acuestas, aún en tu dormir, porque así lo dice la palabra. Él está con nosotros.
Entonces fíjense bien, quiero ponerlo en el contexto histórico. Les recomiendo en su casa que lea el libro de Ageo. Lo que tiene son 2 capítulos y es súper interesante. Hay muchos principios que usted puede traer a la vida diaria que le van a ayudar para caminar y crecer en el Señor. Pero quiero ponerle en el contexto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el Señor por muchas oportunidades les había estado llamando a que se arrepintieran y volvieran a los caminos de Él. Pero el pueblo de Israel cerró su corazón a la voz de Dios y el Señor se lo fue advirtiendo y se lo fue diciendo. Pero llegó un momento que el rey Nabucodonosor de Babilonia fue y sitió a Jerusalén, sitió a este lugar, destruyó la ciudad y también arrasó con el templo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia durante un periodo de 70 años. Pero sin embargo, y es lo que Dios hace con nuestras vidas, podemos estar en cautiverio espiritual, podemos estar en cautiverio emocional, podemos estar ciegos en lo que estamos haciendo, pero ¿sabe lo que hizo Dios con este pueblo? Siempre mantuvo una voz de esperanza que volverían a su tierra a reconstruir el lugar de donde habían sido sacados. Así es Dios con nosotros. Podemos a veces estar cautivos emocionalmente, espiritualmente, pero Dios siempre nos va a dar una palabra de esperanza, de que sí se puede, de que Él está con nosotros, que nos levantemos, que no nos quedemos ahí postrados, porque Él nos puede dar la victoria, aleluya, porque Él va adelante abriendo camino, alabe a Dios. El pueblo de Israel fue sitiado, fue deportado a Babilonia. Fue robado, digamos, de su libertad durante 70 años. Esclavos. A veces somos nosotros también esclavos. Esclavos de nuestro pasado, esclavos de nuestros recuerdos, esclavos de algo que hice mal, pero siempre Dios nos va a dar una palabra de esperanza, que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a ayudar si nos volvemos a sus caminos. Alabe a Dios y a su nombre. Dios mantuvo vivo la esperanza al pueblo. Y esa palabra que Dios le había hablado se cumplió a través de un hombre que fue Ciro, era un rey. Y este hombre Dios permitió, aunque Ciro piensa que lo hizo él, ya estaba en la palabra en el libro de Isaías. ¿Qué hizo Ciro? Emitió un decreto donde le decía al pueblo de Israel que podían regresar. Ay, qué bueno es Dios. El diablo puede etiquetarte, pero ya Dios dio la palabra. El diablo te puede señalar, pero ya Dios emitió lo que va a hacer contigo, lo que va a hacer conmigo. La promesa ya está dada de parte de Dios. Y Dios permitió que Ciro hiciera ese decreto para que el pueblo de Israel regresara a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. Y sabe, ellos regresaron como 50,000 judíos bajo el liderazgo de Zorobabel y bajo Josué, el sumo sacerdote. Ellos llegaron y lo primero que hicieron fue reconstruir para poder hacer sus sacrificios al Señor. Y sí, comenzaron a hacerlo, pero ¿sabe qué sucedió? Tú puedes estar en el mejor lugar restaurando tu altar, restaurando tu casa, restaurando tu vida, restaurando todas las cosas que fueron caídas, lo que el enemigo te robó, pero siempre van a haber personas, Tobías y Sanballat, que te van a querer robar lo que Dios ya te ha prometido.
¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Cuando comenzó a levantar holocaustos y a restaurar el templo para adorar a Dios, comenzaron algunos de las tribus, sobre todo de los samaritanos, a atacarlos, a decirle al rey Ciro en contra del pueblo de Israel. Comenzaron a dar cizaña, comenzaron a ponerle más candela para que no siguiera la reconstrucción. Y sabe que a veces pasa eso. A veces nosotros nos convertimos en esas tribus. Hay algún matrimonio que tiene problemas y nosotros, en vez de ayudarle, vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a interceder. Decimos, déjalo, déjala, porque no hay oportunidad. Pero en Cristo es diferente. Siempre hay oportunidad, aleluya. Aunque el hombre falle, aunque tú te resbales, en Cristo hay oportunidad, aleluya. Y pueden haber muchos a tu alrededor que van a meterle leña al fuego, leña al chisme, leña al comentario, leña a tu jefe. Despídelo, bótalo, no sirve. No, agárrate del Señor y de las promesas, porque Dios es poderoso. Dios cambia los planes del hombre para beneficio tuyo, aleluya. Lamentablemente murió Ciro. Y se levantó el rey Asuero. Ciro murió en una batalla y se levantó Asuero. Y siguió esta tribu dándole comentarios hasta que el pueblo de Israel, y esto es una enseñanza para usted y para mí, hasta que el pueblo de Israel se desanimó. Sabe que a veces nosotros nos desanimamos cuando comenzamos a recibir ataques, cuando comenzamos a recibir piedra, cuando comenzamos a prestar nuestros oídos para escuchar lo que no tenemos que escuchar, cuando comenzamos a ver que otro está desarrollándose, está avanzando en lo material, en lo que nosotros queremos, y comenzamos inconscientemente a envidiar lo que no tenemos. Y entonces el pueblo de Israel se desanimó y pararon la construcción del templo. ¿Cuántas veces tú y yo nos desanimamos? Estamos caminando, estamos creciendo, estamos avanzando en los sueños que Dios nos ha puesto, pero empezamos a escuchar a aquellos que hablan, a aquellos que dicen, a aquellos que señalan, a aquellos que critican, y nos desanimamos y soltamos todo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el que te llamó se llama Jesús. El que te puso nombre nuevo se llama Jesús. El que te dio una oportunidad de vida se llama Jesús. A Él nos debemos. No nos debemos al hombre. No nos debemos a nadie. No nos debemos al que te trajo por primera vez a la iglesia. No nos debemos al que nos bautizó. No nos debemos a nadie. Nos debemos a Cristo. Nos debemos a Él. Aleluya. El merecedor de toda gloria. Apláudale, porque Él vive por siempre. Y sabe que este desánimo, esta apatía duró por 17 años en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Mire qué triste. Dios los había llevado a reconstruir Jerusalén y su templo, pero prestaron atención a los comentarios y detuvieron el plan de Dios. Durante 17 años, ellos desviaron su enfoque y comenzaron a enfocarse a sus cosas personales. Comenzaron, cuando usted lee el capítulo 1, da tristeza. Cómo sus casas brillaban, cómo sus casas estaban hermosamente construidas, pero el templo del Señor estaba destruido. Se habían acostumbrado a levantar altar para nuestro Dios en las ruinas del templo. ¿Cuántas veces nosotros levantamos alabanza, adoración
en ruinas espirituales. ¿Cuántas veces nosotros estamos destruidos por dentro? Estamos en ruina y creemos que estamos levantando altar para Dios. Tenemos que meditar en esto. Dios no quiere que nuestro altar esté en ruina. Dios quiere que cuando yo me postre de rodilla y comience a adorarle, mi altar esté restaurado. El pueblo de Israel se había acostumbrado, y nos puede pasar a nosotros, ¿sí o no? Nos puede pasar venir a la iglesia, adorar a Dios, pero nuestro altar está en ruina. Pues Dios no quiere eso. Dios quiere un altar que brille, que un altar de fuego, un altar de victoria, un altar donde Él se mueva de manera veraz. Aleluya. Eso quiere Dios. Pero entonces ahí fue donde Dios levantó a Ageo y a Zacarías y les habló de que tenían que retomar la tarea por la cual habían regresado del exilio. Tú y yo, usted y yo, tenemos que retomar la tarea que Dios nos puso en las manos. No me puedo entretener. El pastor Carlos fue traído a esta iglesia para un trabajo específico. Él no sabe por cuántos años Víctor y yo oramos por él. ¿Por qué? No sabíamos quién era, pero era él. Porque quienes estaban en la cárcel toda la semana, Víctor y yo. Me tocaba ir a las cárceles de mujeres, me tocaba predicar todos los miércoles y los jueves, me tocaba enseñar, preparar gente para bautizar, y a Víctor le tocaba en el área de hombres. Llegó un momento que la iglesia comenzó a crecer y ya no nos daba chance. Y comenzamos a orarle al Señor. Señor, trae una persona apasionada por las cárceles. Trae a alguien que ame los presos. Trae a alguien que le entienda lo que es libertad en el espíritu. Y Dios lo trajo. Así trajo Dios a Ageo y a Zacarías para confrontar al pueblo. Para confrontar dónde estaban sus pies, dónde estaba su caminar. Y hay varios principios que yo quiero que usted y yo veamos aquí. Mantenga su Biblia abierta. Primer principio que vamos a ver. Lo primero es que debemos reflexionar considerando nuestros caminos. Tenemos que autoexaminarnos. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy sirviéndole al Señor? ¿Pero mi altar está caído? No siento nada, como la lora de Ernesto. ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está Ernesto? Ernesto, tu lora no se me quita de la mente. No siento nada. La lora hace tiempo estaba drogada. El que sabe la historia de la lora. Estaba el tipo que fumaba y la lora, que tenía una lora de mascota. Y el tipo fumando droga. Lora, ¿cómo te sientes? No siento nada. Y dice, oye, pero esta lora, ¿y qué hace? No siento nada. Hace rato estaba perdida la pobre lora. Entonces, nosotros debemos que autoexaminarnos. Vaya conmigo al versículo 3 del capítulo 1, por la Nueva Traducción Viviente, por favor, del 3 al 6. Vamos a ver algo interesante en este pasaje. Y dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Versículo 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Llévelo al mundo espiritual. Vives en puro lujo material, pero nuestra casa espiritual está en ruina. Venimos a la iglesia hermosa, bellísima, vamos al mejor trabajo de oficina, vamos aquí, andamos en el mejor auto, el último modelo, tengo el banco lleno. Estamos, lo que dice aquí, en casas lujosas,
pero mi casa permanece muchas veces ¿en qué? En ruinas. Luego el versículo 5 nos dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, por eso hablé del autoexamen. Miren lo que les está pasando. Por eso la PDT dice, piensen bien en lo que están haciendo. Pues nosotros tenemos que examinarnos todos los días. Luego el versículo 5 dice, han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Es que a veces vivimos en un mundo tan ocupado que no nos da tiempo de tener relación con Dios. A veces vivimos tan ocupados en este mundo que no tenemos tiempo para reconstruir nuestro templo espiritual. A veces estamos tan llenos de agenda, de overtime, que no podemos atender lo que está pasando dentro de mí y dentro de mi casa. Porque si mi templo está bien, todo lo que esté a mi alrededor va a estar bien. Mi familia va a estar en victoria. Mis hijos van a estar agradecidos. Mi esposo va a estar contento. Mi casa va a caminar bajo la bendición de Dios porque yo estoy bien. Alabe a Dios. Aplauda al Rey. Porque primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. El pueblo alegaba, cuando usted lee más arriba, yo empecé desde el 4, ellos alegaban, está en el versículo 2, que todavía no era el tiempo de comenzar otra vez a reconstruir el templo. Ya se los voy a leer. El 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y saben que así hay muchos, dicen, todavía no es el tiempo que yo le abra el corazón al Señor. Todavía no es el tiempo que yo busque de Dios. Todavía no es el tiempo a que yo me alinee con Él. A veces no te va a dar tiempo. Hay muchos que dicen, después, pastor, en algún momento. Cuando venimos a enterar o están presos o están muertos o les pasó algo. No es que soy un profeta de la destrucción. Pero es que el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. El tiempo de restaurar tu templo es ahora. Aleluya. El tiempo de revisar tu altar es ahora. Es ahora. Autoexaminarse. Este pueblo estaba entretenido por el camino que andaba embelleciendo su casa, embelleciendo todo lo que tienes, llenándonos de bienes, y nuestra casa andamos por el camino equivocado. Mire lo que dice el Proverbista capítulo 14 versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su final es camino de muerte. Así estaba este pueblo de Israel. Estaban ocupados, enfocados en arreglar su casa, en sus negocios propios. A veces estamos nosotros así, enfocados en el fútbol, enfocados en la empresa que monté, enfocados en lo que tengo que hacer para irme de viaje, enfocados en tantas cosas. Pero cuando llega la enfermedad, eso en lo que tú te vas enfocado no te va a servir. El único que te va a ayudar va a ser el Señor. El único el que tú puedes ir y decirle, Señor, dame una oportunidad, es Cristo. Miren, a mí me encanta el pasaje del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía moral de ir a la presencia del Señor. Él sabía, tú te conoces, yo me conozco. Yo me conozco y sé si tengo moral o no delante de Dios. Y el rey Ezequías sabía
que él tenía moral, porque el Señor le mandó un profeta, mira, prepara tu casa, un privilegio. Estaba hablándole de su vida espiritual. Prepara tu casa porque llega el tiempo de llevarte. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios te diga, prepara tu casa que te llevo, se te acabó el tiempo en la tierra. Ya el vehículo está listo, la limusina para irte a la eternidad. Yo pienso que Dios me va a llevar en una limusina. Entonces, el rey Ezequías, ¿cómo se conocía? Él fue a la presencia del Señor y le dijo, Señor, no me quiero ir ahorita. Añádeme días, no me quiero morir todavía. ¿Y qué hizo Dios cuando escuchó que él lloraba? Tenía integridad, él sabía quién era. Él sabía que no era un creyente chucuto, que tenía gatos enmochilados. ¿Saben lo que son gatos enmochilados? Cosas secretas. ¿Qué piensan? Yo no tengo problema de verlo o no verlo, pero Dios lo ve todo. Dios te conoce, Dios nos conoce. Y Dios le añadió 15 años más de vida a este hombre. Entonces, nosotros tenemos que evaluar ¿qué? Nuestro camino. El problema del pueblo de Israel no era la falta de esfuerzo, porque ellos tenían esfuerzo. Ellos estaban ¿qué? Construyendo su vida, sus negocios. El problema era ubicar las prioridades. ¿Cuál era su prioridad? No era el Señor. Su prioridad ¿qué era? Lo de ellos. A veces nosotros somos iguales. El Señor no es prioridad, sino lo nuestro. Por eso nosotros tenemos que, como dice este principio, reflexionar y considerar nuestros caminos. ¿Dónde estamos colocando nuestra energía? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos direccionando nuestros pies? Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si nuestro enfoque no está en Jesús, olvídese, para el baile usted no va, porque nosotros tenemos que estar enfocados en lo que dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. Aplauda al que vive. Otra de las cosas que yo escribía en este principio era que a veces nos suceden cosas y no sabemos cómo actuar. Y queremos echarle la culpa al Señor. Yo me congrego, yo te sirvo, yo diezmo, yo hago todo lo que tú me dices. ¿Por qué me va tan mal? Hermano, fácil y sencillo. Es lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Es lo mismo. Ellos se habían acostumbrado a levantar altar a Dios en lugares destruidos. Y no les iba bien. Y a veces somos nosotros iguales. Estamos levantando sacrificios en altar destruido. Entonces, decimos, pero ¿por qué me pasó esto si yo voy a la iglesia? Si yo oro, si yo leo. No, hermano, no se trata de hacer las cosas por religiosidad. Se trata de hacer las cosas por relación con Dios. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la relación con Dios. Yo quiero tener relación con Dios. ¿Cuántos quieren relación con Dios? Una relación genuina. Mas no, y era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaban haciendo algo por religiosidad. Por eso se acostumbraron a levantar sacrificios en lugares destruidos, porque no tenían una relación genuina con Dios. Usted y yo tenemos que autoevaluarnos. Por eso dice ahí el versículo, ¿dónde estoy? El versículo 4 dice, el versículo 5, miren lo que les está pasando. Piensen bien lo que están haciendo. Tenemos que pensar todos los días, antes de acostarnos a dormir, tenemos que autoevaluarnos. El que usted se acueste de espalda a espalda a su esposa porque peleó
Y si viene el Señor esa noche, usted se queda. ¿Sí o no? Mire, de algo usted tiene que cuidarse, su corazón. Yo cuido mi corazón. Si de algo yo se los digo, yo no quiero saber nada, cuido mi corazón. Porque el día que la trompeta suene, yo me quiero ir con Cristo. ¿Cuántos se quieren ir? Alabe a Dios. ¿Cuántos quieren irse? Cuide su corazón. Autoevalúese. Autoexamínese. Era lo que Dios le decía a este pueblo. Segundo principio. ¿Sabe que una vida sin evaluación es una vida sin dirección? Si usted no se evalúa, usted va a ir en una dirección así, mire. Para allá, para acá, para acá, para allá. Para que su vida y la mía tenga dirección, tenemos que evaluarnos. Segundo principio. Necesitamos volver al primer amor. Juan 14, 21 dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. ¿Qué es guardar los mandamientos? Lo que está establecido en la palabra. ¿Qué es guardar los mandamientos? Lo que dice la palabra, no adulterarás, no serás idólatra, no matarás, no mentirás, no serás egoísta, no levantarás falsos testimonios. Eso es guardar los mandamientos de Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios dice. Pero Dios me daba ese principio porque prácticamente el Señor le está diciendo a Ageo que le diga al pueblo, a Zorobabel, a Ageo y a Zorobabel, que vuelvan al primer amor. ¿Sabe lo bonito que es estar en el primer amor en un matrimonio? Yo tengo 42 años de casada, voy a cumplir 42 años. Y yo les puedo decir que mi esposo y yo vivimos todavía en el primer amor. No entiendo cómo hay matrimonios de 20 años y ya dicen, yo la veo como una amiga o como un amigo. No entiendo eso. Porque si Cristo está en el medio de un matrimonio, las cosas son diferentes. El amor de Dios se cultiva diferente. Porque ya tú no estás viendo a tu esposo como aquel hombre con fallas, con limitaciones, con errores, gruñón, que ronca. No, tú estás viendo lo mejor que Dios ha dado para tu vida. Al igual que el hombre a la mujer, ya tal vez no tiene 90, 60, 90, sino 100, 200, 300. Pero tú la amas porque es la mujer que Dios te dio y por las cualidades, la mujer idónea que Dios te entregó. Entonces, qué bonito es un matrimonio que pueda vivir todavía en el primer amor. En el primer amor le llevaban flores, le llevaban esto, la llevaban aquí, hablaban de 24 horas por teléfono. Así es cuando nos enamoramos de Jesús. ¿Sí o no? Cuando nos enamoramos por primera vez de Jesús, queremos ir todos los días a la iglesia, queremos leer la Biblia, quiero saber qué es ayunar, quiero saber qué es orar, quiero ir a los retiros, quiero ir a los campamentos, quiero saciarme porque tengo necesidad de Él. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Apocalipsis dice, vengo contra ti porque has dejado el primer amor. Y Dios no quiere que dejemos el primer amor. Dios quiere que día, tarde, 24 horas del día, Él sea primero en nuestra vida. Ese es el centro de nuestro hogar. Él está entronado en el centro de mi corazón. No puede estar entronado Víctor. No puede estar entronado mi trabajo, no puede estar entronado el fútbol, un deporte. No tengo nada hacia el fútbol, ojalá a mis nietos les gustara el fútbol. No tengo nada en contra de deporte, pero mi corazón, el que tiene que estar entronado ahí se llama Jesús. Hay mujeres que se mueren porque el marido la dejó, o hay hombres porque la mujer hizo. No, hermano. Primero Jesús, segundo Jesús y tercero Jesús. Aleluya. Vengo contra ti que has dejado el primer amor. Vaya conmigo ahí, versículo 8 al 11. El 8 dice, subí al monte y traé madera y reedificar la casa. ¿De qué casa está hablando?
de tu casa espiritual, de mi casa espiritual. Sube al monte a orar, a ayunar, para que reedifiques la casa de Jehová. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero ¿cómo tú y yo vamos a conocer la voluntad de Dios si nuestra casa no está reedificada? Si nuestra casa no está llena de la presencia de Dios. Cualquier cuento que nos echen o cualquier idea que nos den, esa es la voluntad de Dios y por ahí me voy, ¡pum! Me doy con la primera piedra porque no busco la voluntad de Dios. Jóvenes que se casan mal casadas, jóvenes que se casan mal casados, porque no buscan la voluntad de Dios, no reedifican su templo, no llenan el templo, no llenan ese fuego para buscar quién es su esposo. Y después que están casados, que están en ese burro, tienen que arrearlo. Si la mujer es peleona, es grosera, es contenciosa, es chismosa, falta de respeto, no le toca de otra. Y si es la mujer hacia el hombre, si el hombre es un lobo disfrazado y no oró y no ayunó y se fue y se casó y puso la cabeza ahí, no le toca de otra. Por eso nos dice el versículo: subí al monte, traed madera, leña para echarle. ¿Para qué es la leña? Para que el fuego y reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida? ¿Cómo la vamos a saber? ¿Cómo la vamos a conocer? Si no atizonamos nuestra casa espiritual. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco. Lo voy a leer por la NTV. Dice: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir elegantes casas. Es decir, estaban activos pero sin propósito. Estaban sirviendo pero sin propósito. Y el desorden, hermanos, yo les quiero decir algo. El desorden espiritual trae frustración. Cuando nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios y en el orden de Dios, por eso necesitamos estar siempre en el primer amor. Porque cuando estamos en el primer amor buscamos dirección, no nos dejamos engañar. No somos personas que estamos activas pero sin propósito. Estoy sirviendo como maestra, pero no tengo propósito. Estoy sirviendo como adorador, pero no tengo propósito. Estoy sirviendo como líder de algún departamento, pero ni sé cómo está mi altar. Porque estoy activo, pero sin propósito. Por eso Dios nos dice que necesitamos volver al primer amor. Mantener el primer amor. Y usted y yo podemos decir: oye, pero yo sirvo tanto, yo siembro tanto y no veo la cosecha. Es que no se trata tanto de eso. Se trata de cómo está mi relación con Dios. Alabe al que vive. Buscáis muchos y halláis poco. Aleluya. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Por eso, del autoexamen al respaldo divino. Luego el versículo 10 y 11 nos dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. O sea, Dios les está diciendo que el proceso es para despertarse. Le dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé, dice el Señor, la sequía sobre esta tierra. O sea, Dios permite a veces sequías espirituales para despertarnos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo
de manos. Es Dios que detuvo ¿qué? La bendición. A veces cuando Dios detiene la bendición en nuestras vidas, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no veo la bendición de Dios que fluye? Y cuando hablo de bendición, hermano, no estoy hablando de bienes, no estoy hablando de dinero, estoy hablando en todas las áreas. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es la que da alegría, gozo, contentamiento y no añade tristeza. Porque hay gente que tiene muchos bienes y viven deprimidos y viven sufriendo y viven con tristeza. ¿Y cómo va? Aquí voy. Y tienen bienes. Si los bienes saciaran nuestro alma, los ricos que hay por ahí, que varios se han suicidado de Hollywood. Imagínense. ¿Por qué? Porque los bienes no sacian nuestra alma. Entonces, Dios detuvo la bendición. La sequía no era casualidad, era simplemente un llamado de ¿qué? De atención. Cuando hay sequía en tu vida, autoexamínate. Dios nos manda a autoexaminarme. Mire, a veces yo me gusta orar en las madrugadas, pero a veces no quiero porque estoy cansada. Pero me tengo que autoexaminar. No es que orar en las otras horas del día o leer la Biblia no sea bueno, pero no hay nada como en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Entonces yo me tengo que autoexaminar. Oye, me estoy como enfriando, o me estoy como apagando, o me estoy como entreteniendo con la agenda de la iglesia y de todas las demás cosas que hay que en las otras iglesias. No, porque Dios llama a que nosotros volvamos siempre al primer amor. Mantén el primer amor, aleluya, porque Dios es bueno. Tercer principio para terminar. Y lo vamos a ver allí en el versículo 12 y 13. Porque en el versículo 5 vimos cómo Dios nos manda a autoexaminarnos cuando nos dice, medita bien sobre vuestros caminos. Pero en el versículo 12 y 13, miren lo que dice. Dice, y lo voy a leer por la NBI. El 12 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Fíjense eso, obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. ¿Cuántos profetas Dios te ha enviado? No literal, a través de un mensaje de la Biblia, a través de un estudio que escuchaste, a través de una predicación. Dios habla. Entonces dice, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. ¿Sabe? Dios no solo quiere que lo escuchemos, Dios quiere que accionemos, que pongamos por obra lo que Él quiere. Entonces el tercer principio que nosotros podemos ver aquí es que la obediencia activa las promesas de Dios. El pueblo de Israel en ese versículo nos muestra que obedecieron y sintieron temor a Dios y decidieron hacer lo que tenían que hacer, por lo cual Dios los había traído del exilio. Si Dios te trajo de regreso a la casa de Él, si Dios nos trajo de regreso a su iglesia, por algo Dios te trajo. Activa el propósito de Dios en tu vida, aleluya. Actívalo, porque la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios cumplirá su propósito. Entonces tengo que activarlo obedeciendo al Señor, no teniendo temor. Luego el versículo 13, por la Nueva Versión Internacional, dice, y es el resultado de la obediencia del pueblo de Israel. Dice, el Señor le dijo, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Qué bonito es nuestro Dios.
Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. De un autoexamen, ¿a qué? A un tiempo divino, ¿verdad? Con Dios. El pueblo de Israel entendió que tenían que autoexaminarse. Nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy caminando como Dios quiere que caminemos? ¿Estoy ayudando a quien tengo que ayudar? ¿Estoy sirviendo como tengo que servir? ¿Estoy haciendo transformación interna? Y cuando en mi trabajo alguien me dice algo, no salgo con las piedras en la mano. Sí, porque a veces todos tenemos carácter, ¿sí o no? Todos tenemos un carácter y cuando nos pinchan, si ese carácter no ha sido transformado, ¡puf!, explotamos. ¿O soy yo sola? Yo les conté la otra vez que venía con Víctor, creo que fue en la tarde o en la mañana, no sé en qué turno, que venía con Víctor hablando y le salí con una y después el Espíritu Santo me redargulló y le tuve que pedir perdón. Porque la posición de pastor no cambia, ¿verdad? Mi condición humana. Mientras que estemos en esta condición humana, vamos también a cometer errores. Así que llévese estos 3 principios que están en este pasaje. La última, la obediencia activa las promesas de Dios. Lucas 6:46, mire lo que nos dice. Jesús dijo, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Amén. Tenemos que hacer como Él dice, como Él quiere y como a Él le place. Sin preguntarle al Señor, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué así? No, Él es dueño y soberano de todas las cosas. Amén. Aplauda a Dios, el grupo subiendo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Jesús lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Salvo de la tristeza, salvo del pecado, salvo de la ruina emocional, salvo del desánimo, salvo de la angustia, salvo de todo lo que nos puede robar el gozo del Señor. Leas este libro en su casa y vaya versículo por versículo aplicándolo a su vida diaria y va a aprender muchos principios de vida que están establecidos ahí. Que el pueblo de Israel cometió tantos errores. Mire, el pueblo de Israel llevó tanto barrote por tapado. Como dice la Biblia, eran duros de servicio. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. ¿Que eran duros de qué? De servir. A veces somos nosotros iguales. Llevamos palo y palo porque somos duros de servir. Porque no queremos entender a Dios. No queremos escuchar, no entender, escuchar a Dios, obedecer a Dios. Tan bonito que es ir a la presencia del Señor y decirle, reconocer, autoexaminarme. Señor, yo no puedo. Señor, necesito tu ayuda. Pero usted tiene que decírselo, Dios no lo va a obligar. Necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes con mi carácter, que me ayudes con este látigo de pornografía, con este vicio, que me ayudes con mi boca, que hablo mucho, que me ayudes con mis pensamientos laxivios que no me dejan. Pero tenemos que autoexaminarnos. Señor, ayúdame por los prejuicios que tengo hacia otros. A veces nos prejuiciamos hacia otro y el otro ni piensa en ti. Y tú estás prejuiciado, aquel me miró mal. No, hermano. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En Él tenemos que poner nuestra mirada, aleluya. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor.